Entonces lo que dice Freud, lo que Freud plantea es que la transferencia es el motor de la cura. Es decir, es que sin transferencia no puede producirse el éxito, digámoslo en términos de Freud, del tratamiento psicoanalítico. En ese orden de ideas, Lacan planteaba que uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis precisamente era la transferencia, ¿sí? Y los otros tres conceptos fundamentales del psicoanálisis, pues Lacan los define como el inconsciente, la pulsión y la repetición. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros es necesario que revisemos qué es la transferencia, cómo la entendía Freud y cómo ésta puede aparecer en la clínica, porque realmente es la transferencia la que mueve la clínica, ¿no? Y en esa dirección, lo que habría que pensar es que la transferencia es un fenómeno que se produce por fuera de la clínica y en el caso del psicoanálisis, de la clínica psicoanalítica, el psicoanalista es el único que trabaja con la transferencia, ¿sí? Es decir, la transferencia se presenta por fuera, ya les voy a dar ejemplos, por supuesto, pero la transferencia se presenta por fuera del análisis y eso quiere decir que puede presentarse en diversos contextos, pero es el único que trabaja con la transferencia es el psicoanalista, ¿sí? Obviamente vamos a explicar el sustento de eso, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿qué es lo que Freud plantea, no? Él define la transferencia en una primera instancia como el ejercicio de la vida amorosa, ¿sí? Miren que entonces, de entrada, el problema de la transferencia se plantea en torno a ¿qué? Se plantea en torno a eh, el amor, al ejercicio del amor. Y esto nos lleva inevitablemente tal vez a pensar que la transferencia se plantea en términos sentimentales o en términos afectivos. Y creo que es necesario, digamos, pensar bien, porque la transferencia, bueno, no solo sería eso, sino lo que habíamos dicho, el motor de la cura. Pero en una primera instancia, ustedes se pueden dar cuenta que la transferencia se plantea en torno a definirla como el ejercicio de la vida amorosa. El ejercicio de la vida amorosa, como podemos ver, pues está afuera de un psicoanálisis y adentro de un psicoanálisis. Cuando digo afuera de un psicoanálisis es en las condiciones de la vida general. Y cuando digo adentro de un análisis o de un psicoanálisis eh, es cuando, ¿qué? Cuando se presenta adentro del dispositivo psicoanalítico. ¿Qué es el dispositivo psicoanalítico? La reunión entre el psicoanalista y el psicoanalizante, es decir, es el lazo social del psicoanálisis, donde se conjugan analista y analizante. Ahí hay un lazo, obviamente, ¿no? Y Freud entiende que este ejercicio de la vida amorosa que se llama la transferencia tiene dos orientaciones, tiene dos vertientes, tiene dos perspectivas. La primera es que Freud define ese ejercicio de la vida amorosa como las condiciones del amor, ¿no? Las condiciones del amor realmente pueden significar muchísimas cosas. Por ejemplo, las condiciones para que se produzca un amor, las condiciones para que se desarrolle y se lleve a cabo un amor, ¿sí? Las condiciones y las vicisitudes en las cuales se juega el amor, ¿no? Y por otra parte, Freud lo define como las pulsiones que se satisfacen. ¿En qué sentido las pulsiones que se satisfacen? Porque resulta que la pulsión tiene un vínculo fundamental con el amor. Es decir, toda pulsión
tiene un vínculo supremamente fuerte con el amor. ¿En qué sentido? En que Freud plantea que uno de los tipos del amor es el amor anaclítico, ¿no? O de apuntalamiento, dice Freud. ¿Por qué lo dice? Porque todos los seres humanos, desde el principio de nuestra existencia, nos enamoramos, digámoslo así, a nivel pulsional, de quien nos enamoramos nos enamoramos de quien nos permite realizar o establecer un circuito de satisfacción pulsional. Es decir, el primer objeto de amor es la madre, porque es ella la que le permite al sujeto subsistir, pero también es quien permite cierto circuito de satisfacción de la pulsión. Tal vez ustedes me podrán decir, profe, pero usted nos dijo que la pulsión no se satisface. Correcto, la pulsión no se satisface de forma total, ¿sí? La pulsión siempre tiene una satisfacción de orden parcial, y eso es lo que dice Lacan, ¿no? Las pulsiones parciales. Entonces, la satisfacción siempre está, y el amor aparece cuando hay alguien que me permite eh, a la vez que es garantizar mi vida, cuando soy un pequeño bebé recién nacido, también el amor aparece del lado de la persona que con sus objetos me permite esa satisfacción, ¿no? Me permite, mm, ¿cómo decirlo? Me permite justamente apoyarme en esa persona para poder vivir, ¿sí? Y esa persona realmente es la madre, ¿no? Por eso les digo que, entonces, en ese orden de ideas, Freud encontraba que una de las formas del amor, que era el amor por apuntalamiento o el amor anaclítico, pues tenía una base pulsional, ¿sí? Por eso el amor en la experiencia humana tiene una característica muy fuerte de, como de esa, de ese fuego interno, de esa pasión interna, porque tiene que ver con las pulsiones, ¿sí? Eh, entonces, por ahí se puede definir la segunda vía. ¿Listo? En ese sentido, Freud dice si la transferencia es el ejercicio de la vida amorosa, ese ejercicio es un cliché, dice Freud. La transferencia es un cliché. ¿Y en qué sentido un cliché? ¿O cuál es el significado que podemos darle a esa palabra? Porque ustedes saben que cliché es dentro del, como lo entendemos intuitivamente, hace referencia al cliché, lo que decimos el cliché, es el cliché, ¿sí? Y ese cliché a qué hace referencia, a que el cliché es como un estereotipo, ¿sí? Por ejemplo, un tipo que es metalero siempre tiene que tener el pelo largo, eso es un estereotipo, pero esa no es la definición que Freud toma para definir el cliché. Si ustedes pueden consultar el significado de la palabra en los diccionarios, en un diccionario pues respetable, ¿no? Estoy hablando del diccionario de Moliner o estoy hablando del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es algo que se remarca fuertemente en algo o algo así. Mire, el cliché es como una operación de impresión, ¿ah? Que se puede imprimir y que se puede volver a imprimir, es decir, que se puede reimprimir. No sé si ustedes se acuerdan cómo eran las cámaras fotográficas antes de que aparecieran las cámaras digitales. ¿Qué es lo que hacían nuestros papás, no? Compraban una cámara y le compraban un rollo, ¿se acuerdan?
Y ellos tomaban la foto y la foto quedaba pegada en un negativo, ¿se acuerdan? Y ese negativo era el que se imprimía y ahí quedaba la foto. Tanto así que uno no podría abrir el rollo porque los papás, no, lo vas a velar, ¿no? Decían. El cliché tiene esa misma constitución, tal como Freud lo presenta en la transferencia. ¿Qué quiere decir? Que realmente el, 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 ¿cómo les digo? Realmente esta placa que se puede imprimir implica que el ejercicio de mi vida amorosa, dice Freud, es un cliché que se repite a lo largo de la vida. Es decir, que a las personas que yo amo hoy en mi vida, realmente, si nos dedicamos al campo de la transferencia, eso no es más que la rememoración o la recapturación de alguien que yo amé en el pasado, ¿sí? Por eso cuando hacíamos las clases del Edipo, yo les decía, muchachos, es que realmente para Freud el amor es edípico. ¿Por qué? Porque uno termina buscando en la mujer que quiere a la madre o al padre, o uno o una mujer, desde la perspectiva de Freud, por supuesto, ¿no? Terminaría terminaría buscando en su pareja a la madre o al padre. Es precisamente porque esta idea de la transferencia como el ejercicio de la vida amorosa, para Freud no es nada más que una experiencia repetida. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que a la persona que yo hoy amo en el presente no es nada más que la reimpresión de otra figura que yo amé en el pasado. Miren que es una idea pues compleja, ¿no? Compleja y loca, pues, porque ¿eso qué quiere decir? Que ningún tipo de amor nuestro es un amor nuevo. Es decir, todos nuestros amores son amores repetidos, son amores viejos, son amores que, por más que aparezcan con la experiencia de la novedad, no son más que repeticiones de algo que pasó antes en nuestra vida. Y es algo, a mí me ha llamado siempre la atención, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque, digamos, ¿cómo podemos comprobarlo a nivel clínico, ¿no? Incluso a nivel clínico, no, incluso en fenómenos de la vida cotidiana. ¿No les ha pasado a ustedes que llega un profesor o una profesora y llega y les da la primera clase y los deja pues tramados y dicen, no, qué bacano ese profesor, qué chévere, qué bacano poder eh, eh, compartir, poder irme bien en esa materia? Bueno, no sé, ¿no les ha pasado? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y por el contrario, ¿no les ha pasado que llega un profesor o una profesora y les da una clase y dicen, no, qué pereza esa persona, Dios mío? También. No, el profe Esteban, qué harto ese man, no, empiezan, ¿no? Bueno, ahora no le dicen man a uno, le dicen, ah, ese viejo, qué mamón, qué harto, qué pedante ese tipo, ¿no? ¿No les ha pasado? Pues sí, profe. También, profe, de las dos. Lo importante, miren que todo eso es transferencia, porque realmente usted no conoce a esa persona, usted para nada lo conoce, pero ¿qué está haciendo? Está poniendo en esa persona un amor o un odio que ya es viejo, porque tal vez tuvo algún, alguna manera de hablar, algo, algún tono de voz, alguna postura que le recordó a alguien que le despertaba ese sentimiento. Y por otra parte, ¿no se han dado cuenta que Profe, perdón. sí, Eso lo que ustedes están hablando ahorita es como
Lo que Lacan dice, el sujeto supuesto saber, que es como el pivote desde el que se articula la Sí, transferencia. sí, es eso, es eso. Ah, ya. Pero lo que Adrián está diciendo es que Lacan tenía una forma de llamar al sujeto que encarnaba la transferencia hacia la cual yo me dirigía. Y el sujeto supuesto saber es ese nombre. Lacan lo nombra SSS, sujeto supuesto saber. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida hay sujetos que yo les supongo un saber y que esos sujetos, a partir de esa suposición de saber, despiertan amor o despiertan odio. Pues que el odio realmente es el amor, pues, ¿no? Entonces, cuando Lacan habla del sujeto Uy, supuesto a ver, saber, profe, ¿cómo así? es el mismo ejemplo que les estoy poniendo, ¿sí? Un profesor, ¿por qué uno lo quiere? Porque es un sujeto supuesto saber. ¿Por qué? Porque uno piensa que si ese profesor está ahí en ese puesto, parado frente a unos estudiantes, es porque sabe, ¿cierto? Pero también ese saber puede despertar el odio en el sentido que les estoy diciendo, no, ese tipo que me cae gordísimo, me cae súper mal, me cae esto, me cae otro, y usted ni lo conoce. ¿Sí se entiende? Ya, profe, claro. Ahí es un sujeto supuesto saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sujeto al cual yo le supongo un saber, ¿no? Y si ustedes se fijan, les estoy poniendo el ejemplo del profesor para saber, para conjugar las dos cosas, ¿no? Que el saber encarna el amor, o quien encarna el saber es a quien yo le puedo dirigir esa transferencia, que estoy diciendo lo mismo en otras palabras, o es alguien y es alguien que despierta en mí un afecto que yo no tengo por qué sentirlo porque yo no lo conozco, pero lo despierta, y eso es la transferencia. Y si ustedes se dan cuenta, en la vida, en la experiencia, esto no lo dice Freud, esto lo dice Lacan, pero lo va a decir a propósito del comentario de Adrián. Lacan dice, realmente el sujeto supuesto saber está por fuera en un inicio del análisis. ¿Por qué? Porque es cualquier persona a la cual yo le supongo un saber. Entonces, ¿cuántos de ustedes cuando han tenido un problema no han ido donde la señora que lee las cartas? ¿O No, cuántos? no he ido. ¿Ah? No he ido. ¿Digo? ¿No, no han ido? No, yo no he No, ido. yo tampoco. Bueno, hay gente que sí va, pero muchachos, y de sus Vaya, compañeros, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, pues, no, no para nada. Pues es una cuestión, es una suposición de saber. ¿Cuántas personas de ustedes no han, cuando están mal, no han ido donde el sacerdote? Los que son católicos. ¿O cuántos no han ido donde el pastor, los que son cristianos? ¿Cuántos no han ido, no sé si haya un judío aquí, pero va donde el rabino a pedirle consejo? Porque a esa persona se le supone un saber, se le supone que esa persona sabe algo. ¿Y cuál es el algo que sabe? Que es un algo que a mí me puede curar, ¿ya? Y en ese sentido, lo importante es que podamos delimitar que el psicólogo, el psiquiatra, el sacerdote, el pastor, el chamán, la bruja, la que lee las cartas, el psicoanalista, todos esos están en una posición de sujeto supuesto saber, obviamente teniendo en cuenta el caso, ¿no? Por ejemplo, yo jamás iría donde el psiquiatra, yo, Esteban Ruiz, como persona, yo jamás iría donde el psiquiatra, ¿sí? Pero hay personas que dicen, no, yo si no voy al psiquiatra, que me medique algo, yo no soy nadie, yo no puedo estar bien y yo esto, lo otro, ¿se entiende? Hay otras personas que dicen, no, yo al psicólogo, no, yo no voy ni loco al psicólogo, porque yo no estoy loco, ¿sí? Hay personas que dicen, no, no, yo donde el psicoanalista no voy, eso toca estar ahí
escudriñando en el pasado y en la infancia, y cosa que es mentira, ¿no? Pero dice, no, 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 yo mejor me voy donde la bruja, ella me echa las cartas y de una me dice, y le pago 500.000, me hace el riego y de una me deja mejor, ¿no? Todos esos son sujetos supuestos a saber, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le supongo el saber que me puede curar, que me puede aliviar, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Que el sujeto supuesto saber realmente hace referencia a qué sujeto en mi creencia puede curarme, ¿no? Entonces retomo lo que estábamos diciendo y es que para Freud la transferencia es un evento, es un elemento, es un cliché, dice él, que se repite en la vida cotidiana, que se repite en toda la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía, que el amor que yo siento por alguien hoy no es un amor nuevo, es un amor de hecho eh, viejo, repetido. No, 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 no quiero decir viejo en un sentido peyorativo, no entiéndanme eso. No, es un amor repetido, nada más que eso. Es decir, el amor que usted experimenta hoy ya lo experimentó. Y ya hubo otra persona antes de la persona que usted quiere por la que usted experimentó ese amor. Y eso quiere decir que la persona que usted quiere hoy, pues tiene algo que le recuerda a esa otra persona, ¿no? Ya vamos a decir Freud qué personas son las personas primordiales, ¿no? Primigenias, digámoslo de alguna manera. Eh, entonces, Freud dice, realmente la transferencia se puede entender también como emociones libidinosas, es decir, el amor es la libido, ¿no? En muchos pasajes de su obra para Freud la libido y el amor es lo mismo. Tanto es así que Freud, en un texto maravilloso, un texto muy hermoso que se llama Duelo y Melancolía, él dice que el duelo es el procedimiento por medio del cual una persona recupera la libido que habría invertido en un objeto anterior, ¿no? Eso lo dice Freud así técnicamente, pero si lo trasladamos a una explicación, no podría decir, claro, es que cuando yo me enamoro, le doy mi libido a alguien, porque quiero saber cómo está, porque me importa, porque tal vez es lo más importante para mí del mundo, porque yo no puedo vivir sin esa persona. Estoy siendo lo más cursi posible, ¿no? Pero eso pasa, pues es la experiencia amorosa. Y entonces Freud dice, cuando ese objeto se va, cuando ese objeto ya no está, puede ser por una pérdida en el sentido de la muerte, puede ser por una pérdida en el sentido del adiós. Freud dice, nosotros, ¿qué es el duelo? Es el procedimiento por medio del cual el sujeto poco a poco empieza a recuperar la libido, empieza a recuperar lo que invirtió en ese objeto, ¿no? Por eso voy a explicarles dos situaciones. La primera, por eso cuando uno se enamora, la persona de la cual uno está enamorado se convierte en lo más importante. Y lo otro empieza a perder interés. Es decir, la libido que está en otras cosas, uno la empieza a retirar de esas cosas para dársela a ese objeto de amor. Y por eso, cuando esa persona ya no está, por ejemplo, es tan doloroso, eh, suponga que usted siempre iba a tomar café con esa persona a Unicentro. Los viernes por la tarde era su viernes de café. Ustedes han de decir, no, el profe, qué anticuado, ¿no? Pero pues les estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Por eso, cuando se está haciendo el duelo, para las personas a veces es insoportable ir al Unicentro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la libido que está asociada a esa persona está también ahí. Entonces Freud lo que dice es, el duelo es poco a poco ir recuperando esa libido, ¿sí? Es muy loco, pues, ¿no? Pero clínicamente es aceptable, o sea, la gente cuando está en duelo, en proceso de duelo, es tremendo eso, porque
la persona tiene su líbido allá y por eso la vida parece que no valdría nada, ¿sí? Porque realmente toda la libido está allá. En ese orden de ideas, em, lo que Freud plantea realmente es que el duelo es ese proceso por el cual se recupera esa libido, ¿sí? Porque realmente amar a alguien es entregarle la libido, ¿no? Por eso dice Freud en otra parte, no me acuerdo muy bien dónde, pero dice algo así como las personas que aman son las que son menos narcisistas, dice Freud. ¿Por qué? Porque el narcisismo es cuando la libido está sobre mi yo. Cuando yo estoy enamorado, realmente esa libido se la entrego al otro, ¿no? ¿Y eso qué me hace? Me hace empobrecer a nivel libidinal, porque considero al otro lo más importante de mi vida. Y si el otro se va, ¿no? Es una cosa bien interesante eso. Bueno, O sea lo que dejo. estaría bien ser narcisista. No, 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 o sea, es que ahí no habría juicio de valor, porque hay momentos de la vida donde uno es narcisista y está solo, está bien. Y ahí uno es como un gatico, ¿no? Le gusta que lo acaricien y todo, pero uno es muy independiente. Pero hay otros momentos de la vida donde uno se enamora pues perdidamente y locamente y pues o sea, ahí la libido se va. Uno no puede como detenerla, ¿sí? Porque en el amor pasa eso. Y no sé si alguna de las dos posiciones está bien. Lo que sí sé es que las dos posiciones son posiciones que pasan en la vida. Yo creo que sería muy trágico no enamorarse de nadie, por ejemplo, no conocer el amor, porque a pesar de que es una de las experiencias tal vez más dolorosas de la vida, nos enseña Ah, muchas es cosas. que el amor vendría siendo como un sufrimiento innecesario, pues lo diría así. Y podría ser, pero no siempre se sufre cuando se ama, ¿no? Es una de las experiencias tal vez más dolorosas de la vida porque muchas veces uno cuando ama no es correspondido y la persona que a uno lo ama, uno no la quiere, ¿sí? Profe, Pero entonces no cuando las sería dos... el amor. ¿Cómo? Entonces no se estaría hablando de amor como tal. O sea, si hablamos solamente basándonos en un sufrimiento y demás, no sería como la perspectiva directa de eso. Porque pues igual el amor se configura en muchas cosas. Y tal vez amar no duele, sino la manera en cómo nosotros la manifestemos y desarrollemos en algunos contextos. Pero fíjese Javier, que cuando uno ama a alguien y ese alguien no te hace caso, es supremamente doloroso. Sí, o sea, es cierto, el amor no es solo una experiencia dolorosa, pero puede serlo, ¿sí? Y cuando lo es supremamente doloroso. Y la otra cuestión que yo decía es que muchas veces uno se enamora de la persona que a uno no lo quiere. Y la persona que uno lo quiere a uno no la quiere. No sé si han escuchado esa frase, ¿no? A quien amo no me ama. Sí, Quien me ama no la amo. Y yo los odio a todos, ¿no? No sé si han escuchado eso. La de yo la estudió todos. ¿Cómo? Esa última parte sí nunca la había escuchado, la verdad. A todos Ajá, los odio cordialmente, es la última así, parte. eso. Pero, pero es una experiencia dolorosa, o sea, es que cuando Adrián me dices que lo bueno sería esto y lo malo no, porque es que también ser muy narcisista es jodido, ¿sí? Porque primero, la persona que es muy narcisista está como en un pedestal, y es un pedestal imaginario, porque esa persona es igualita como es todos los demás, pero esa persona por ese narcisismo se cree, pues, ¿no? En eso es muy interesante escuchar mujeres, por ejemplo, que llegan destrozadas a consulta nunca, porque ellas se daban el lujo de votar a todos los tipos, ¿sí? Y llegan destrozadas a consulta porque hubo uno con el cual estuvieron y el tipo las votó. Y dicen, a mí jamás nadie me había terminado, por ejemplo.
Eso es bien interesante, o sea, clínicamente está ahí, es palpable, ¿sí? Bueno, en fin, entonces, ese rodeo tan largo para decir que la transferencia es una moción libidinal, es decir, es líbido. ¿Por qué? Porque ahí hay amor y esa libido se orienta en dos sentidos. O esas mociones libidinosas, dice Freud, están divididas en dos. La primera está en la personalidad consciente, dice Freud, ¿no? Y ahí hablamos de, Freud dice, ahí podemos encontrar un desarrollo pleno de la libido. ¿Qué quiere decir eso de desarrollo pleno de la libido? Quiere decir, por ejemplo, que en las etapas psicosexuales, en el paso del oral a lo anal, de lo anal a lo genital, de lo genital a la latencia y de ahí a la genitalidad adulta, la libido se desarrolló, digamos, de forma normal, ¿no? Pero con todo lo que hemos visto, Lacan critica muchísimo esa posición de Freud, de que hay algo normal, porque realmente no lo hay, no hay algo normalizado ahí. Pero Freud dice, la personalidad consciente tiene una porción de la libido que es un desarrollo normal, un desarrollo pleno, y dice, esa parte de la personalidad consciente se dirige hacia la realidad objetiva. Es decir, la transferencia en ese sentido está en la realidad, ¿sí? En la realidad, digámoslo así. En las experiencias cotidianas, en las experiencias conscientes, etc. Pero dice Freud que hay otro tipo de orientación de esas mociones libidinosas que dice se van o se orientan en el sentido de una personalidad apartada de la conciencia, es decir, hacia una personalidad inconsciente, y esa personalidad inconsciente fue una personalidad demorada en el desarrollo, dice Freud, es decir, ahí es donde entrarían conceptos como regresión, como introversión, ¿sí? Donde la libido queda estancada en cierto punto del desarrollo, ¿no? Y dice que esas mociones inconscientes, obviamente son de naturaleza inconsciente, no se orientan en la realidad objetiva, si es que tal cosa existe, ¿no? Y esa libido se encuentra desplegada en la fantasía, dice Freud. Es algo que me llama muchísimo la atención, porque ¿qué quiere decir? Que hay una realidad objetiva, pero hay una realidad fantaseada. Y esa realidad fantaseada implica necesariamente que todos los sujetos fantaseamos con los objetos de amor que no tenemos, ¿sí? Y también implica, de alguna manera, que esa libido inconsciente, que es esa transferencia, que es una parte de la transferencia, se despliega a nivel fantasmático. ¿Qué quiere decir a nivel fantasmático? Que yo fantaseo con ciertas cosas inconscientemente y que tal vez buena parte del amor en ese sentido, del amor de transferencia, diríamos, es un amor que se despliega sin que yo lo pueda controlar, sin que yo lo pueda contener, sin que yo lo pueda manejar. ¿Sí? Profe, Sí. aquí encontré algo, a lo que dice usted, encontré algo que Lacan refiere sobre el banquete de Platón. No sé si Ujú, obviamente lo puedo leer, donde dice que el amor de alguna forma es dar lo que no se tiene. ujú. Entonces dice que es como aquel a quien poder dar lo que a uno le hace falta, o haciendo de él como de la otra persona un objeto de lo que nos falta a nosotros. Ujú. Bueno, verán. Lo que pasa es lo siguiente. Esa formulación de Lacan viene desde el seminario 4, realmente. El seminario 4 se llama la relación de objeto. Y ahí es donde Lacan empieza a dar
esa primera formulación del amor. Lacan dice, el amor es dar lo que no se tiene. Y ya es en el seminario 8 donde Lacan, ese seminario se llama La Transferencia, bueno, tiene un nombre más largo, pero quien lo tradujo y quien lo estableció, habla de que ese seminario se llama La Transferencia. ¿Y qué es lo que dice Lacan? Que realmente ese dar lo que no se tiene también se instala, por ser un amor, se convierte en un amor de transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dar lo que no se tiene se instala dentro del dispositivo clínico, dentro del dispositivo analítico. Y eso implica mm, que efectivamente ese dispositivo clínico reproduce el amor transferencial, ¿ya? Obviamente, para explicar esa frase de Lacan tendríamos que dar muchos rodeos, pero yo donde Freud, donde Lacan lo instala en el seminario 4 es alrededor de la lógica del don. ¿Qué es la lógica del don? Es la lógica del regalo, muchachos. ¿En qué sentido el regalo? En que cuando a mí me regalan algo, si yo lo merezco, eso no es un regalo de amor, porque yo hice algo para merecerlo, ¿cierto? Pero si a mí me regalan algo sin yo merecerlo, sin yo haber hecho absolutamente nada para merecerlo y que a mí me lo den, se entra en la lógica del don en el sentido del amor y en el sentido del amor definido por Lacan como dar lo que no se tiene. ¿Por qué? Porque es que yo no hice nada para merecer eso y alguien me está dando eso, ¿sí? Alguien me está dando ese regalo, ese don. Entonces, una de las primeras referencias que Lacan lleva a ese punto es dar lo que no se tiene, ¿sí? Precisamente porque cuando uno da en la lógica del regalo, da a alguien que no lo merece, ¿sí? Esa es como la referencia. En ese orden de ideas, Adrián, lo que hay que establecer es que esa lógica es la que aparece en el análisis. ¿Por qué? Bueno, voy a dar un rodeo largo, ¿no? Me perdonan, pero para responderle a Adrián, vamos a esto. Si ustedes leyeron ese texto de tres críticas sobre el psicoanálisis, ahí yo trabajo el tema de la suposición de que el analista ama al paciente, ¿cierto? Hay un texto muy bonito de Luciano Lutero que se llama Mi analista me ama. Si ustedes lo quieren, pueden ver en internet, lo pueden buscar. ¿Y qué es lo que dice Lutero en relación con esto que estamos hablando? Y es que el paciente puede ponerse en una posición reproduciendo este amor de transferencia, de dar lo que no es a quien no es, de dar, perdón, de dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Qué el paciente puede decir el analista me ama? ¿Por qué me ama? Porque me interpreta, porque me quiere ver bien, porque me aconseja, porque es cuando es totalmente ilusorio eso, cuando es Ahí, totalmente imaginario. perdón, profe, ahí es donde el analista ocupa el lugar del otro, pero es una forma como de hacer, del analista de permitir que, como el acceso al inconsciente del analizante, del analizado, perdón. Del analizante, sí, pero fíjate, Adrián, que en ese punto digamos, lo que habría que resaltar es que el paciente es el que pone al analista en el lugar del otro. Y el analista nunca está en ese lugar realmente, ¿sí? Nunca. El analista está en otro lugar, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar en el curso de clínica, por ejemplo. ¿Desde qué lugar está el analista? ¿No? Bueno, y entonces en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hace el analista para retirar al paciente de ese lugar del amor, de que el paciente supone que lo ama? Le cobra, le cobra el dinero de la sesión, ¿no? Y sobre el pago en psicoanálisis hay muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que trabajar, porque sobre ese punto, bueno, hay de todo, sí, hay de todo. Y encontramos una cuestión muy fundamental,
Y es que de alguna forma el analista le cobra al paciente la sesión de análisis para que el paciente no fantasee que el analista lo analiza porque lo ama, sino porque es parte de la posición del deseo del analista, ¿no? Pero ¿por qué el paciente supone que el analista puede llegar a amarlo? ¿No? Que realmente es una posición muy narcisista, porque es que el paciente quiere sentirse amado, ¿no? ¿Y hacia qué es lo que va? Hacia que realmente el paciente, en esa transferencia que está por fuera, la mete al análisis. Y por eso Lacan dice que en la transferencia, en el banquete de Platón, pues él toma ese modelo para explicar la transferencia de psicoanálisis, diciendo que la transferencia no es nada más que un amor artificial, es decir, un amor que se produce en condiciones artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que está diciendo Freud, que la transferencia es el amor, pero en el análisis, nada más. Obviamente, pues el libro del Seminario 8 es un libro como de, por ahí lo tengo yo, es como de unas 400 o 300 páginas, un seminario larguísimo, ¿sí? Pero haría referencia a esto en este punto. ¿Listo? Ahora bien, retornando a lo que estábamos discutiendo, en el sentido de la transferencia para Freud, que dice que hay una moción libidinal, que es consciente, que va a la personalidad de pleno desarrollo. Es muy interesante porque es uno de los textos donde Freud utiliza la palabra personalidad. A mí me llama mucho eso la atención. Pero bueno, no viene al caso. Y hay otra parte de esa moción libidinal que se dirige a una personalidad que no ha tenido un desarrollo completo, donde es inconsciente, donde esa no se dirige a la realidad objetiva, sino a la fantasía. Freud dice algo súper llamativo y es que si la realidad no satisface esa moción libidinal, se le exige, dice Freud literalmente, se le exigiría a, a cada nueva persona unas representaciones expectativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Quiere decir que toda persona que llega a nuestra vida, yo como sujeto le voy a exigir que pueda satisfacer esa moción libidinal inconsciente. Es decir, yo a esa persona que llega a mi vida, si encaja dentro de estas condiciones que estamos hablando de una emoción libidinal inconsciente, no satisfecha, es que fantasmáticamente yo la voy a poner en el lugar donde ella puede ser mi objeto de amor o mi objeto de odio. Freud no dice objeto de odio todavía, mi objeto de amor, pero realmente es de las dos cosas. Por eso, cuando yo conozco a un profesor que me cae bien, es porque está acomodándose a estas representaciones expectativas. Es decir, toda persona que llegue a mi vida, yo le voy a exigir que se acomode a mi transferencia. Pues es una idea loquísima, ¿no? Porque quiere decir que si hay personas que nos dejan indiferentes, es por algo, ¿sí? Pero más llamativo es aún cuando esas personas no nos dejan indiferentes, sino que nosotros empezamos a quererlas o a no quererlas sin conocerlas, ¿no? Y eso nos pasa, como les digo, en todos los ámbitos. Por eso les pongo el ámbito del, de la universidad, ¿no? Donde uno da clase y los estudiantes lo miran a uno, no, es que ese profesor es bravísimo, dicen, ¿no? O ese profesor es muy serio, o ese profesor es muy chistoso, o ese profesor no sabe nada, o ese profesor me cae mal, ¿sí? Cuando ni siquiera ha dado la primera clase, ¿sí? Eso es bien interesante porque, ¿qué quiere decir? Que si ustedes están sometidos a eso, están sometidos a un fenómeno transferencial. Y es una experiencia vital, muchachos, o sea, es una experiencia que pasa siempre en la vida. Por ejemplo, un jefe que me cae bien o que me cae mal si yo ni siquiera lo conozco. Un compañero, un familiar puede ser, ¿sí? Un paciente también puede despertar eso. Sí, Javier.
Tengo entendido que la extensión de este fenómeno transferencial puede ser incluso el nombre que se le pudo haber puesto a esa persona en el momento de su nacimiento. En algún lugar lo leí y pues de hecho al ponerse uno a analizar tiene muchísima razón en que incluso esa transferencia se encuentre situada allá, tan lejana, o de cómo Mm, se llamó el abuelo de tal persona que tiene ciertas total, características de la personalidad para que sea atrayente a uno. totalmente, totalmente. Muy bien, Javier. Sí, perfecto, es así, o sea, a veces tal vez hasta lo más recóndito de nuestro ser nos lleva a eso, a pensar que hay personas que nosotros amamos u odiamos a través de los demás, ¿sí? Y que son personas de nuestra prehistoria, de nuestra vida más remota. Profe, una duda. Cuando el Sí, sujeto, digamos, a quien se va a analizar, se logra hacerlo entender de que, o bueno, mejor dicho, no simplemente al que se va a analizar, sino, digamos, uno como sujeto, logra identificar que desde allá viene la transferencia, sin saber lo que es transferencia, puede lograr sanar ciertos elementos de lo que la transferencia le puede transmitir como sintomatología, sintomatológico, por decirlo así. No sé si me hago entender. no le capté bien la parte del medio. ¿Cómo, qué parte exactamente? La parte por ejemplo, de que entender eso lo lleve a sanarse. Digamos, a ver, la acomodo un poquito mejor y se la digo, ¿sí? Porque verá, mijo, lo que pasa es que a mí me suscita una respuesta ahorita, tal como lo plantea, y es que, por ejemplo, te voy a responder de lo que te entiendo, ¿no? Teóricamente, conocer esto no te va a permitir saber cuáles son tus resistencias inconscientes o cuál es tu transferencia inconsciente. No, porque una cosa es saber que hay una transferencia que es consciente, o decir más bien, que hay una parte de la transferencia que es consciente, que son las mociones libidinales conscientes, ¿cierto? Pero otra cosa, y que hay otra parte de la transferencia que son las mociones libidinales inconscientes, ¿cierto? Pero conocer eso teóricamente a ti no te salva de experimentar, eh, de seguir experimentando eso. Es decir, el saber teórico no te salva a ti de ser un sujeto del inconsciente. Quizás no Por el eso, saber teórico, pero sino la representación de lo que significa eso para uno, sin saber lo que teóricamente es. pero ¿en qué sentido podrías acceder a esa representación? Uy, no sé la verdad. O sea, de hecho Es yo he que, es que a hablado, eso voy, es que a eso voy, porque conscientemente tú en la universidad conoces muchas teorías, incluso podemos estar conociendo esto y esto no nos va a curar, porque es teórico, es un conocimiento teórico. En cambio, y por eso te hago la pregunta con toda la mala intención del mundo, porque es que realmente lo único que te puede llevar a saber esto es que tú vayas a análisis. Ahí sí se puede uno curar de eso. Pero recibiendo clases y eso, pues es, bueno, listo, uno lo sabe. Incluso lo puede, cuando uno es clínico, sabe que eso va a aparecer en un paciente, pero eso no lo cura uno. Por eso lo más importante, decía Freud, es analizarse. ¿Me entiende? sí, sí, le entiendo. No sé si le respondo con eso, mi. Realmente no, pero déjeme lo planteo mejor que creo que es mi Eso, forma de listo, plantearlo. porque es como lo estoy entendiendo. Bueno, entonces cuando la tenga me avisa, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la exigencia, que toda persona que llega a nuestra vida se le hace una exigencia y es que participe de esa transferencia, es decir, que participe de ese amor de esas personas que yo tengo de esas personas fundamentales, ¿no? Y Freud dice, en ese orden de ideas, el analista aparece como una de las personas nuevas que llega a la vida de un sujeto. Es decir, que esa libido, dice Freud, se dirige al analista.
En el texto Freud dice al médico, ¿no? Pero realmente el médico es el analista. Y dice, esa libido que está parcialmente insatisfecha, es decir, esa libido inconsciente, se dirige al analista, que al final termina anudándose a un cliché preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que el psicoanalista también va a entrar en la serie de todos esos sujetos que hacen transferencia en mi vida, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, miren cómo tal vez Freud lo mira desde un lado más afectivo, más sentimental. En psicoanálisis no se utiliza el término sentimientos, ¿no? Se utiliza el término afectos o pasiones, pasiones del ser, incluso llega a decir alguna vez Lacan. Y lo que hace el paciente es ubicar al analista por la transferencia en esas series transferenciales que son las personas que yo he amado en la vida, ¿no? Eso es lo primero más importante. Ahora, la pregunta que queda es cómo insertar al médico, es decir, al analista, en una de esas series psíquicas que ha experimentado el sujeto, ¿no? Realmente, si vamos a eso, es que eso se hace de forma inconsciente, es decir, por más que yo quiera, yo no puedo querer a alguien en el sentido de la transferencia. Yo no puedo querer a alguien porque lo quiero y quiero que esté bien y todas esas cosas, ¿sí? En ese sentido, el amor, la elección del amor es inconsciente, al igual que la elección del odio. Y el analista, dice Freud, en ese sentido, se puede em, internar, se puede introducir en una de las siguientes series del sujeto, y ahí es cuando nos dice cuáles son las personas primordiales en la vida de un sujeto. Freud dice tres, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención la tercera, porque las dos primeras, pues bueno. Primero dice, el analista puede introducirse en la serie de la imago paterna. En segundo lugar, el analista puede introducirse en la serie de la imago materna. Es decir, por un lado está la serie del padre, por otro lado está la serie de la madre, como una imago, dice Freud, ¿no? Que diga imago tiene todo su peso porque realmente no es la madre la que está en el inconsciente, sino es la imago de la madre. Es decir, Freud lo va a plantear como la imagen de la madre, ¿no? Una imagen que transforma al sujeto. Eso es lo que dice Lacan de la imago. Y la tercera persona dice, será el hermano varón, por ejemplo, dice Freud, ¿no? Es decir, es el hermano, es uno de los hermanos mayores, el que para uno puede ocupar también una serie de exigencias transferenciales. Es decir, una persona puede entrar en la serie del hermano mayor o de la hermana mayor, ¿no? Porque resulta que el hermano mayor o el hermano o la hermana mayor también fue un objeto que se constituyó como amoroso primordial para un sujeto, ¿sí? Y entonces, en este punto, cuando Freud ya empieza a articularlo ya netamente a la parte clínica, ¿no? A la cuestión clínica, y es que dice, mire, realmente para el psicoanalista hay dos consecuencias de la transferencia, hay dos elementos que hay que rastrear en la transferencia. Y entonces él se pregunta, bueno, la pregunta que podemos introducir aquí es que si la transferencia es más intensa, es más fuerte en personas que estén en análisis o que no estén en análisis, dice él, ¿no? Porque se podría pensar que las personas experimentan la transferencia cuando están en análisis de forma más fuerte. Y Freud dice eso no es verdad. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que en relaciones médico, aquí sí médico como el médico que atiende los síntomas biológicos o médicos o físicos,
que hay relaciones médico-paciente que son supremamente transferenciales. Por ejemplo, donde uno solo confía en un solo médico. ¿A cuántos de, perdón, a cuántos de nosotros no nos pasa eso? ¿Sí? Que solo confiamos en un médico. O cuántas veces nosotros, cuántas veces se escucha hablar de un médico que a uno no lo ha atendido, pero uno tiene desconfianza. ¿Por qué? Porque entran en estas series. Freud dice en los sanatorios, no utiliza la palabra sanatorio, pero en los psiquiátricos es igual. Es decir, la transferencia se experimenta con igual intensidad en un tratamiento psicoanalítico en uno o en uno que no, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia en ese punto? La diferencia en ese punto sería, por ejemplo, lo que les dije hace un momento y es que en el psicoanálisis se trabaja con la transferencia. Mientras que en los otros dispositivos clínicos o en los otros espacios clínicos, no, no se trabaja con la transferencia, ¿no? Ese es un punto muy importante. Entonces, la primera consecuencia es esa, preguntarse si la transferencia es más fuerte, es más, se manifiesta de forma más potente en el análisis o no. Freud dice no, eso no es verdad. Lo que pasa es que en el psicoanálisis se interpreta la transferencia, ¿no? Y en segundo lugar, Freud dice Freud parte, realmente, pues hasta ahorita vamos viendo que la transferencia es el motor de la cura, ¿no? Pero aquí Freud dice una cosa que a mí siempre me llamó la atención y es que dice, precisamente si la transferencia es ese motor de la cura, también puede convertirse en la resistencia más fuerte al tratamiento, ¿no? Y agrega algo, agrega una frase, pues que nos llevaría un tiempo explicarla. Él dice, por fuera del análisis es la portadora del efecto salutífero, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que depende del momento del análisis, lo que antes apalancaba el éxito, lo que antes apalancaba el tratamiento, lo que antes disparaba el tratamiento, en cualquier momento puede convertirse en un punto de detención del tratamiento. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Perdón, antes del ejemplo. Ahí es cuando cuando la transferencia, esa transferencia que antes importaba, en la medida en que a mí me permite llevar a cabo el tratamiento, se convierte en algo que lo detiene, ¿sí? Y ahí es cuando Freud, esa transferencia la llama resistencia, ¿sí? Entonces, la transferencia tiene esa característica de en cualquier momento del análisis, en un momento específico determinado, poder convertirse en resistencia a ese análisis, ¿no? Resistencia en el sentido de detener el análisis. Tengamos en cuenta eso, por favor, porque eso es muy importante en la cuestión clínica y les voy a explicar, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero les voy a explicar uno. Una paciente empieza a trabajar su análisis, viene por una cuestión amorosa que está desarrollando en su vida y esta paciente es profesora. Entonces ustedes saben que acá en Colombia a muchos profesores los contratan cada 6 meses, ¿no? Las universidades cuando entran en vacaciones, pues le dicen al profe, bueno, muchas gracias, tiene sus vacaciones, pues obviamente no son pagadas, nosotros los recontratamos en el mejor de los casos. Nosotros los recontratamos en 2 meses, cuando vuelvan los estudiantes a clases. Entonces el profe dice, bueno, listo, ¿sí? En unos casos el bueno listo, pues es diferente, pero bueno, no es algo para comentar ahora. Y entonces ella empieza su análisis cuando estaba iniciando semestre, entonces venía, pagaba normalmente, ta, ta, y el análisis pues se desarrolló en esos 4 meses
de una forma determinada, entrevistas preliminares, con un momento determinado que llega a su verdadero análisis, entonces venga, recuéstese en el diván, empieza a asociar. Y como a la tercera sesión de haberla pasado a diván, me dice, doctor, mire, lo que pasa es que ya no tengo dinero para asistir, porque pues la universidad ya no me contrata, ya no tengo el dinero, ta, ta. Le digo, bueno, no. Ella me dice, doctor, entonces yo quiero dejar faltar estos 2 meses y en 2 meses volver. Entonces yo le digo, bueno, no, esa es la puntuación que hago. Le digo no, listo, hasta ahí lo dejo. Aquí hay dos cuestiones. La primera es que yo pudiera decir, o ustedes, o cualquiera pudiera decir, no, que tenaz que no le aceptó eso porque realmente estaba pasando por una cuestión económica. ¿Cierto? Yo acepto eso, ¿sí? Usted puede decirme, no, 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 profe, usted mal eso, ¿cómo? Claro, listo, por la cuestión económica, pero ¿qué es lo que estábamos tratando en el análisis? Ese es el punto, ¿sí? ¿Por qué le digo yo que no? Ahora sí lo voy a pasar a explicar. ¿Por qué le digo yo que no? Porque efectivamente en el análisis de ella estaban apareciendo elementos que la llevaban al punto de haber convertido esa transferencia en resistencia. ¿Por qué? Primero, la situación de ella no se había solucionado. Es decir, el punto de síntoma y de demanda todavía estaba ahí, ¿no? Que era la separación del esposo, ¿sí? Segundo, cuando ella empieza a trabajar el problema del dinero, en vez de decir, eh, puedo pagar menos o le pago después o miremos qué podemos hacer con el dinero, ella toma ese problema del dinero con una sola forma posible y es detener el análisis, ¿sí? Es detener el análisis. Entonces yo digo, no, no, usted tiene que seguir trabajando, ¿ya? Y cuando aparece esa situación, cuando aparece esa situación, ella lo que empieza a entender, ¿no? Bueno, yo le digo no, la demanda de ella es detengamos el análisis, yo le digo no, tienes que seguir viniendo. Y bueno, eso, miren que esa resistencia, a partir de yo decirle no, apalanca el análisis y por otro lado dice, bueno, viene a la siguiente sesión y me dice, oiga, doctor, tenía razón. Yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Pues ni me había contextualizado y me dice, ella tiene siempre un amigo pues su amigo del alma, su mejor amigo, y ella dice, oiga, usted tenía razón. ¿Por qué? Porque le conté a mi amigo esta situación y me dijo, no puedes dejar de faltar. Si quieres, yo te presto para tus sesiones, pero no puedes dejar de faltar. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Quiere decir que efectivamente eh, la idea de ella, de alguna manera, de detener el análisis, pudo haberse mediado de otra forma con el dinero, ¿sí? Digamos, no la voy a juzgar en ese sentido, pero obviamente se podía constituir eso en una resistencia. ¿Por qué? Porque avanzar en el análisis implica que el inconsciente se descubra, y Freud es muy claro al decir que el inconsciente intenta mantener su fuerza en los contenidos reprimidos, dice, ¿sí? Entonces es muy interesante porque lo que al principio puede aparecer como el motor de la cura termina convirtiéndose en ¿qué? En la resistencia, ¿sí? ¿Cómo encontramos las resistencias, muchachos? Ese es el campo de como antes, cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, había había un programa que se llamaba La Dimensión Desconocida, ¿no? Y ahí aparecían unas cosas bien bizarras. Acá es igual,
¿sí? Por ejemplo, en el campo de la resistencia, ¿qué puede aparecer? Que el paciente dice, listo, tengo mi sesión, ¿no? A las 2. Entonces, a las 12:30 termino de almorzar y a las 12 me doy una siestica, ¿no? A las 12:30 termino de almorzar y me hago una siestica hasta la 1. Y de ahí me voy a análisis. Llega, se durmió, no puso la alarma y cuando se despierta a las 3. Y claro, se despiertan como esas gallinas que les han dado algunos escobazos, se despierta todo desorientado y dice, pues pucha, el análisis, mi sesión, ¿no? Esa es una forma de la resistencia, ¿no? Otra forma de la resistencia es que, por ejemplo, diga, no, yo a tal hora hago esto, y de ahí voy a tomar el bus. Y va y toma el bus y no tomó el bus, se le pasó y no alcanzó a llegar a tiempo. Es otra forma de resistencia. Bueno, le estoy diciendo así dos muy locas, pero hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, que uno dice, por ejemplo, en este contexto, tengo que llamar a mi analista a las 8, nunca se acordó. Y a las 8:30, pues pucha, tenía que llamar, ¿no? Eso pasa, en el análisis de uno eso pasa. El tema es que, ¿cómo afrontar eso? Ahí sí voy a hablar como analizante, ¿no? ¿Cómo afrontar eso? Que uno debe ver o debe interpretar con el analista por qué se producen esos olvidos y por qué se producen eh, esas desatenciones, esas confusiones. Uno debe interpretarlas, porque como vimos en psicopatología de la vida cotidiana, todos esos olvidos están motivados por algo. En el caso del análisis, por la resistencia. Por eso Freud, miren lo que dice una cosa muy interesante en ese texto. Dice, el trabajo analítico quiere hacer perdón, dice, el trabajo analítico quiere hacer consciente, perdón, está lívido inconsciente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo que está inconsciente, el trabajo analítico quiere pasarlo a la conciencia, es decir, quiere hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y por ese motivo, dice Freud, estalla en combate, estalla un combate, dice, pues las fuerzas que causaron la regresión de la libido se alzan como resistencias para conservar ese estado. ¿Qué quiere decir? Que el inconsciente quiere estar siempre inconsciente y reprimido. Y el trabajo analítico, ¿qué es lo que va haciendo? Va sacando de la represión esos contenidos, esas cuestiones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el inconsciente? Empieza a proponer la transferencia como resistencia para que lo que es inconsciente quede como está. Es decir, para que lo inconsciente siempre sea inconsciente. Es decir, para que el sujeto no sea capaz de descubrir su propia verdad. ¿Por qué? Porque cuando está descubriendo su propia verdad, además de que eso es doloroso muchas veces, sí, es displacentero, pero al final termina pues trayendo cierto beneficio. Específicamente, lo que el sujeto quiere hacer, quiere establecer, lo que el sujeto quiere captar de eso, realmente es que el inconsciente no quiere dejar ver la verdad. Y si el sujeto hace un trabajo analítico, va en busca de esa verdad. Entonces ahí es donde está ya un combate, porque el inconsciente es como si quisiera quedar siempre al cubierto y el trabajo analítico lo descubre. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Empezar a presentar resistencias. No, es que el analista, por ejemplo, una vez un paciente, miren cómo es la transferencia en ese sentido. Una vez un paciente vino y nos demoramos, en una primera sesión se miró la resistencia. Un paciente me cuenta de su vida, de su historia. Él viene a análisis porque la hija se tuvo un intento de suicidio. Entonces él viene a análisis, ¿no? Este paciente, primera sesión, donde él dice, bueno, estoy aquí porque mi hija pasó esto, lo uno, lo otro. Y me dice, lo que pasa es que yo soy un alcohólico. Le digo, ¿cómo así? Explíqueme eso. Soy un alcohólico por esto, y me empezó a contar pues todas las coordenadas de esa situación.
Y lo único que yo le pregunté al final de esa sesión, le dije, respondo a mi mujer, respondo a la casa, llevo el sustento, lo uno, lo otro. Y yo le digo, ¿cómo es la relación con sus padres? ¿No? Y me empieza a contar la relación. Y me dice, es que realmente en la casa, la que es como el papá es mi mujer. ¿Por qué le digo? Porque ella los regaña, ella les dice, ella los orienta, ella ta, ta, ta. Es el imaginario, pues realmente, ¿no? De que ser un padre, bueno. Y entonces yo le digo, ¿y usted qué papel juega? Yo soy como la mamá, dice él. ¿Por qué le digo? Porque yo los consiento, yo les llevo, les compro cosas, esto, los malcrio, cuando mi esposa los regaña, los protejo, ¿no? Yo le digo, o sea que en su relación, la relación está invertida, sí, me dice, sí, sí, totalmente. Entonces le pregunto, ¿y cuál es la herencia que usted le quiere dejar a su hija? ¿No? A la hija esta que se quería suicidar, que había tenido este intento de suicidio. Yo le dije, ¿cuál es la relación en el sentido de la herencia? ¿Cuál es la herencia que usted le quiere dejar a su hija? ¿No? Y se quedó mudo, se quedó obviamente pensando y dijo, la verdad no, no sé, ¿no? No sé, me dice. Bueno, le digo, entonces piénselo, piénselo y vuelve, así como les estoy diciendo, piénselo y vuelve. Nunca volvió, jamás volvió, ¿no? Jamás volvió. Mm, y lo que pasa es que este paciente es un familiar de alguien conocido, es realmente el conocido mío quien lo deriva a que yo lo atienda. Y yo le pregunto a mi conocido, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó con tu familiar? ¿Qué pasó con él? Y él me dice, no, es que en la sesión él me dice que lo regañaste, ¿no? Yo le digo, lo regañé. A ver, espérate. Y ya empecé a hacer como recorderis de qué había pasado. No, le dije, jamás lo regañé. Pero, ¿qué hace la transferencia? En ese punto se instala como una resistencia. Transferencia en el sentido en que en la sesión contó muchísimas cosas y hubo una, una sesión muy interesante, muy fructífera en ese sentido. Pero ¿qué pasó? Que él llega y empieza a, y toma, entonces la transferencia se convierte en una resistencia porque él toma la pregunta que yo le hago, porque realmente lo que le hice fue una pregunta, y no creo que haya utilizado un tono de regaño, porque pues yo a mis pacientes no tengo por qué regañarlos. En un análisis, pues uno no regaña a los pacientes, pero aparece la cuestión de que la pregunta que yo le hago se toma como un regaño, entonces que yo soy muy bravo con él y que por eso él no quiso volver nunca más a análisis, ¿no? Bueno, a la atención que yo le estaba brindando, a la escucha más bien. Es muy interesante porque miren que ahí la transferencia fue tan fuerte que se configuró en un momento muy rápido como una resistencia. Claro, yo me he puesto a pensar mucho en eso, yo tal vez he dicho, tal vez no debía hacerle esa pregunta en ese momento, ¿no? Pero ¿a qué obedece mi intervención? En el sentido de poder situarlo a él al nivel de una cierta rectificación subjetiva, pero la transferencia se transforma en eso, en ese punto como resistencia, ¿ven? Y entonces el paciente toma actos, palabras, entonaciones de voz del analista como si fueran elementos para no continuar. No es que me regañó, no es que me dijo, no es que me hizo tal cosa, ¿no? No es que llegó tarde el analista, no estoy justificando que un psicoanalista deba llegar tarde a sus sesiones con sus pacientes, pero una persona puede tomar un retraso de 5, 10 minutos o 3 minutos como llegó tarde, no, yo no vuelvo a ir allá, ¿sí? O sea,
cómo lo que antes puede apalancar el tratamiento al final termina deteniendo. Y es algo muy interesante porque esa transferencia se puede convertir en eso, en esos dos estados, ¿no? Porque el inconsciente no quiere ser develado, ¿sí? Y el inconsciente va a poner todas las trabas como resistencias para que eso funcione. ¿Por qué? Porque finalmente, desde esta perspectiva de Freud, lo que se hace es mm, detenerlo, ¿no? Por eso Freud dice como último, ¿no? Como últimos elementos de este texto, dice la resistencia más poderosa es la represión del interior del individuo, porque esa represión del interior, que está en el interior del individuo, tiene una raíz en lo inconsciente, ¿no? Es una indicación, pues, que digo como al pasar, porque ya lo hemos explicado. Entonces, en ese orden de ideas, Freud dice, el material patógeno se transfiere sobre el analista. ¿Qué quiere decir? Que el síntoma, ahí sí ya articulamos lo que veníamos diciendo en las entrevistas preliminares, quiere decir, y lo voy a decir en términos de Lacan, porque es Lacan quien dice esto, es decir, que el síntoma, para convertirse en un síntoma analítico, es decir, en un síntoma analizable, que es algo que yo trabajo también en el artículo sobre lo analizable del síntoma y la rectificación subjetiva, es que ese síntoma en un principio no es analizable. ¿Y qué quiere decir? Que a partir de la transferencia y de las intervenciones del analista, ese síntoma que aparece en un principio se va convirtiendo en otra cosa, en un síntoma analítico. ¿Y cómo se convierte en un síntoma analítico? Cuando ese síntoma se dirige al analista. Y hay muchas indicaciones de eso, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que dicen, es que cuando yo me vi en las mismas circunstancias que me han llevado a experimentar el síntoma, yo pensé en usted. Y uno, ¿cómo así? ¿Cómo pensó en mí? No, porque yo dije, la volví a embarrar y ahora ¿qué pensará mi analista? Miren que ahí el síntoma ya está realmente en el análisis. ¿Por qué? Porque hago al analista el depositario del síntoma. Y por eso Freud dice, la transferencia permite que el material patógeno se transfiera sobre el analista, es decir, que el síntoma se dirija al analista. Y Lacan lo dice de una manera muy bonita, ¿no? No con respecto al síntoma, sino con respecto al sueño, pero ejemplifica la misma lógica. Y es que él dice, la transferencia, hablando de la transferencia, ¿no? Creo que en el seminario 4 dice, todo sueño que se sueña en un análisis está dirigido al analista, ¿no? Es decir, las cosas que me pasan en la vida cotidiana las inserto en el análisis, ¿no? En el dispositivo analítico. Y en ese orden de ideas, Freud dice que en un primer momento, entonces, la transferencia es la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez que el sujeto introduzca ese material patógeno sobre el analista, lo implica a decir, no, qué vergüenza, ¿qué pensará? Tanto tiempo que llevo en análisis y sigo embarrándola del mismo modo, es decir, el síntoma sigue presentando esa forma de tropiezo y yo sigo en análisis, pero sigo en la vida cotidiana cayendo en el síntoma. ¿Qué pensará él? ¿Sí? ¿O será que me va a regañar? ¿O será que me va a decir que no haga esto? Bueno, en fin, ¿sí? Y eso es lo que lleva a Freud como a situar, dice, realmente en un primer momento, pero no es en un primer momento afuera, sino es en un primer momento ya en el análisis, es que la transferencia se muestra como resistencia, o es la resistencia, dice Freud. Y nos afirma, nos esclarece que de esa transferencia hay dos formas, hay dos tipos, hay dos elementos de esa transferencia. En primera instancia, él dice que la transferencia puede ser positiva. ¿Y en qué sentido positiva? En toda la experimentación de sentimientos positivos, de sentimientos tiernos, dice Freud, sobre el analista, ¿sí? Es decir, el analista es bueno, el analista me escucha,
el analista me comprende, el analista me ama, el analista está dispuesto a darme su tiempo, ¿no? Realmente, como les decía en un momento anterior, eso no tiene nada que ver porque por eso se cobra, ¿sí? Por eso se debe pagar un análisis. Por eso a veces cuando dicen un análisis cuando es gratuito, muchos psicoanalistas están en contra porque dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? Pero la transferencia positiva es cuando el paciente experimenta todos esos sentimientos tiernos, dice Freud, esos sentimientos amorosos sobre el analista, ¿no? Y por otra parte, Freud dice, hay otro tipo de transferencia que es la transferencia negativa. Esa transferencia negativa son todos los sentimientos hostiles hacia el analista. Miren que aquí ya es donde realmente empieza a aparecer esa polaridad entre amor y odio, ¿sí? Él dice de los sentimientos positivos, de la transferencia, perdón, de la transferencia positiva, dice que esos son conscientes, pero tienen prosecuciones en lo inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo empezar a experimentar en lo consciente toda esa serie de sentimientos por parte del analizante, perdón, hacia el analista, y que esos yo los puedo experimentar en el inconsciente, yo los puedo percibir en la conciencia, perdón. Pero esos tienen una raíz más profunda en lo inconsciente. Ahora, Freud dice, realmente esos sentimientos tiernos, esa transferencia positiva tiene un enlace con la sexualidad, es evidente. Freud dice pueden ser sentimientos de simpatía, de amistad, de confianza, todo lo que les dije hace un momento, ¿no? Y sentirlos hacia el analista, pues genera un debilitamiento de la meta sexual porque realmente, pues con el analista no se hace ni la amistad, ni la confianza, ni la simpatía, ni se ejerce la sexualidad para nada. Por más que haya analistas que se acuesten con sus pacientes o que lo hayan hecho, ¿no? El tema es que el tema más profundo de esa raíz de esos sentimientos sexuales, de esos sentimientos tiernos, está en lo inconsciente. Eh, y sobre la transferencia negativa, estos sentimientos hostiles, Freud dice lo siguiente, y es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y y que introduce una cuestión importantísima. Freud lo dice de esta manera, la transferencia apropiada para el análisis es la transferencia negativa, dice él, ¿no? Aquí es donde se abre un mundo de perspectivas y de posibilidades porque miren que Freud dice que la transferencia positiva no es la importante en un análisis, es la negativa. Es decir, los sentimientos de hostilidad sobre el analista son los que sirven para un análisis. Bueno, aquí es donde empiezan muchísimo, mejor dicho, esta frase ha hecho correr tinta en el psicoanálisis, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿No? ¿Cómo la explicaría yo en un primer momento, que es el momento, digamos, inicial donde voy a ponérsela a ustedes? Es que si un análisis, ¿no? Si un análisis se orienta eh, desde la transferencia positiva, ese análisis va a estar desarrollado bajo la o bajo el signo de la sugestión. Es decir, la transferencia positiva, y Freud lo dice en alguna parte, Freud dice el nombre que nosotros le hemos puesto en el análisis a la sugestión es el nombre de la transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un análisis un paciente solo experimenta transferencia positiva, quiere decir que los efectos terapéuticos que se produzcan en ese análisis van a responder mucho a la sugestión. Miren que Freud hizo tanto esfuerzo para separarse de la sugestión en el sentido de tomarla como la hipnosis, acuérdense de eso, para que ahora vuelva a reaparecer bajo la forma de la transferencia positiva. Eso por un punto. ¿Qué quiere decir? Que un análisis
un análisis en un sujeto va a presentar eh, efectos, efectos terapéuticos duraderos, es del lado de la transferencia negativa. Es decir, no del lado de la sugestión, sino del lado de un trabajo analítico que devele la verdad en un sujeto. Hablando en términos de Lacan, pues, ¿sí? En términos de Freud hablaríamos del material inconsciente, ¿sí? Pero implica que entonces que el análisis debe eh, suponerse o debe desarrollarse más bien bajo la transferencia negativa. Es decir, por un lado, eludiendo el tema de la sugestión, ¿sí? Y por otro lado, y explica esto, ¿no? Que muchas de las intervenciones del analista van a estar del lado de generar o del lado de la transferencia negativa. Y que muchas veces las intervenciones del analista lo que van a generar es esos sentimientos, esa emergencia de sentimientos hostiles, ¿sí? Y que cuando eso se produzca y efectivamente hayan efectos terapéuticos, esos efectos terapéuticos van a estar más allá de la sugestión. Es decir, van a ser efectos terapéuticos producidos netamente por un trabajo analítico. ¿Qué quiere decir? De otra manera, que mucho el analista debe, muchas de las intervenciones y muchas de eh, mucho del acto del analista debe orientarse por esa transferencia negativa. Por ejemplo, en el caso de este paciente, de este hombre, de este padre de familia que viene a hablar de su hija y de la relación de su hija y de la relación de su familia, la transferencia negativa, cómo se interviene desde la transferencia negativa, si es que puede existir algo así. O más bien, en las coordenadas de la transferencia negativa, cómo se posiciona el analista en el sentido no de decirle, por ejemplo, es que usted debe buscar ser un padre de este estilo, qué bueno que usted sea un papá que comprende a sus hijos, que los... No, el lado de la transferencia negativa implica una posición del analista en el sentido de interrogar cuál es su posición con respecto a la herencia que le está legando a esta hija, ¿sí? Y por eso genera en él esos sentimientos de, es que me regañó, ¿yo por qué tengo que ir a que me regañen? ¿Sí? Cuando realmente lo que se hizo fue una pregunta. ¿Se entiende esta última frase que es muy compleja, pero que se puede explicar en la clínica, por lo menos inicialmente de esta manera? Los escucho. Pues sí se entiende, profe, o sea, no sé, para mí sí me quedó claro, ya que lo negativo como tal en el sujeto es lo que va a votar, pues lo que realmente pues el síntoma, ¿no? Sí, 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 claro. Ujú. Entonces, sí Eh, está. puede verse, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? De, de ver, perdón, cómo eh, la posición del analista va por el lado en el sentido de lo que Freud dice, ¿no? De entenderlo, que la transferencia que le sirve al análisis es la La negativa, no es la negativa. positiva. Ujú. Entonces, por eso a veces se da la impresión de que el analista es un tipo frío, de que es un tipo desconectado de su paciente, de que es un tipo poco empático, cero empático, de que es un tipo que le da lo mismo 8 que 80, pero realmente no es esa la posición, o sea, no es por ese lado la discusión, ni es por ese Claro. lado el debate. No es por el lado de que el analista tiene que ser comprensivo, empático, no, eso en el análisis no. Incluso por eso Freud dice en los textos sobre la iniciación del tratamiento y los consejos al médico, donde, donde él dice, bueno, el analista debe experimentar cierta frialdad, pero no es en el sentido de que no haya una conexión, al contrario, es en el sentido de que tal vez el trabajo analítico vaya por el lado de descubrir la verdad y eso muchas veces es doloroso para el paciente.
Tanto es así que Lacan dice, nosotros no sabemos por qué una perspectiva de la verdad volver loco a alguien, en el sentido de perseguir la verdad, ¿no? De perseguirla y eso me va a curar. Es así, pero también porque denuncia que del lado del descubrimiento de la verdad hay una cuestión que tiene que ver mucho con que la verdad cuando aparece casi siempre o muchas veces, Ayuda a situar el síntoma. pero te lo ayuda a situar del lado de hacerte experimentar dolor, Ujú. ¿sí? Porque realmente, pues, a veces a muchos de nosotros descubrir nuestras verdades no nos gusta. Nos gusta es más bien dejar eso ahí reprimidito, eso ahí escondidito y no saber por qué sufrimos como sufrimos, no saber por qué siempre sufrimos de la misma manera y todo eso, ¿ven? Sí, perfecto. Adrián, Javier, Adrián, ¿iban a Sí, decir algo, muchachos? Sí. sí. O sea, en sí lo que ahorita entendí es cuando, digamos, paciente o cuando uno va al analista es como para buscar una verdad sobre sí mismo, ¿no? Sobre sobre nuestra propia identidad o sobre nuestro deseo, más bien. Entonces, creería que, o sea, el trabajo en sí del analista es como hacer que el, mejor dicho, a ver, es como lograr esa extracción de dichos significantes, como del malestar que presenta el sujeto. Pero verás, Adrián, lo que pasa es que los pacientes no nos buscan por eso. Realmente, cuando hay un síntoma atrás, lo que yo les decía en las clases sobre los consejos al médico, es que cuando hay un síntoma atrás, perdón, cuando hablábamos sobre las entrevistas preliminares, realmente cuando hay un síntoma, el paciente busca a alguien. Digo alguien porque a veces un paciente te busca no porque el psicoanálisis le ayude a ver su verdad, no, te busca es porque quiere desembarazarse de ese síntoma. Estoy utilizando una expresión de Lacan, porque el paciente quiere es quitarse a toda costa de ese síntoma que es insoportable, ¿sí? Y el paciente a veces no sabe, a veces sabe que sos psicólogo, a veces sabe que sos psicoanalista, pero a veces no sabe nada de eso. Y a veces sabe cuál es la diferencia entre la psicología y el psicoanálisis, a veces no lo sabe. Pero eso no es un elemento en el sentido de que el paciente te busca para desembarazarse de un síntoma. Es decir, el paciente te busca cuando el síntoma es insoportable y te busca para que tú le ayudes a quitarse ese síntoma de encima. Ahora, si tú ejerces como psicólogo, pues tú harás con tu clínica lo que te brindan tus herramientas, que es buscar efectos terapéuticos, es decir, aliviar, pero hasta ahí. Ahora, un análisis que le permite a un paciente, a la vez que se alivia, interrogar su posición como sujeto en ese síntoma. Encuentra o logra encontrar su propia cura, ¿no? Y la cura viene por el lado de descubrir la verdad, pero en un sentido muy parcial, pero lo que podremos nosotros establecer sobre esto es, hombre, hay puntos, hay elementos que el paciente termina descubriendo adicionalmente a irse aliviando un poco. Y eso es lo interesante del análisis, que el análisis te dice, bueno, yo te brindo esto, pero a condición de escuchar tus propias interrogaciones sobre tu ser, ¿sí? Entonces el analista se ofrece esa diferencia y en ese sentido, esa es la diferencia del psicoanálisis con todas las otras ofertas, que le ofrece un lugar al sujeto, nada más. Ahora, ¿eso es mejor o es peor? Pues que cada uno lo diga. Lacan dice, esa es la diferencia entre el psicoanálisis y las psicoterapias. Y hay autores que dicen, por eso el psicoanálisis es superior a las otras psicoterapias. Bueno, es algo que dicen los teóricos, es algo que dicen los analistas, es algo, igual desde otras vertientes se va a ver que hay otras bondades, por supuesto. O sea, yo en eso no voy a entrar a discutir ahorita, pero el psicoanálisis ofrece algo diferente, eso es todo, ¿sí? Y en ese sentido, pues
Habría que ver si ese sujeto es capaz de soportar ese acceso a la verdad, ese advenimiento como sujeto o no, ¿no? Pienso que habría que verlo así. Pero miren que este texto de Freud nos plantea unas cosas muy interesantes. Es fascinante un texto que se escribió hace más de 100 años y todavía nos hace pensar cosas. Es genial, ¿sí? Y en el contexto de la clínica, entiéndanlo muy bien. Y hay otra cuestión y es que, bueno, creo que voy a tratar eso en la siguiente clase más bien. Pero hasta aquí trabajaríamos entonces el tema de la transferencia. ¿Listo? Bien, profe. A mí todavía, o sea, quedó eh, como cuando usted hablaba, o cuando le dije sobre lo de el amor es dar lo que no se tiene. Ajá. Mm, no sé, ¿no? Me parece muy loco. O sea, porque uno no va por el mundo como amando a cualquier persona que se le aparece, ¿no? Claro. O sea, creería que uno no va amando como por miedo. Entonces, ¿Cómo así? ¿Por qué? o sea, como el miedo a estar solo, a no tener Ah, ese otro en quien, bueno, no sé si me hago entender. sí, verá, No, profe, lo no, que, espérame. sí, digamos. A mí me gustaría saber usted cómo interpretaría esta frase y es que el amor es ley, pero amor consciente. No, ni idea. O sea, es que, pues, ¿cuál es el contexto de esa oración, no? Como para orientarse un poco, ¿no? Porque se puede decir desde mil consideraciones, no sé, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Pues como iniciando con lo que interpreta Lacan después del banquete de Platón, que dice que el amor es dar lo que no se tiene. Entonces Verá, lo que sería pasa es que lo opuesto a en lo que se... en ese contexto lo voy a orientar un poco más. Cuando se dice el amor es dar lo que no se tiene, la pregunta es ¿y qué es lo que no se tiene? ¿Cierto? Una de las frases que más se ha dicho sobre el tema es que lo que el sujeto no tiene es el falo, ¿sí? Y el amor, precisamente, es darle el falo al otro sobre su ser, ¿no? El O sea, falo, ¿cómo se lo cuando uno dice? introduce, perdóname Adrián, cuando uno introduce eso, realmente la frase adquiere muchísimo, o sea, si la frase, amar es dar lo que no se tiene, de por sí ya es confusa cuando se dice y lo que no se tiene es el falo, es decir, uno da lo que no tiene, que es el falo, se vuelve todavía más equívoca en el sentido en que podemos interpretarla de muchas maneras. Por ejemplo, hay una frase que dice que el falo es el poder. ¿Qué quiere decir eso? Que amar es darle el poder sobre mí a alguien extraño, a alguien ajeno. Mire que esa es una forma de entender esa frase. Por eso, eso es lo que le critican a Lacan, pero lo que lo hace, a mi modo de ver, tan interesante, y es que dice una cosa que puede entenderse de mil maneras. Bueno, no sé si de mil, pero de muchísimas maneras. Entonces, cuando mm, amar es dar lo que no se tiene, y ese no se tiene es el falo, porque hay otra, eso implica que habría que entender las consideraciones de esa lógica del don en el sentido fálico, ¿sí? Pero también ver cómo se establece esa frase, por ejemplo, en el análisis, ¿no? Piensen en esto, mire, amar es dar lo que no se tiene, es que yo le supongo al analista que el analista me puede escuchar porque me quiere, ¿cierto? Algo que el analista empieza a sacar de plano. ¿Con qué? Con la función del dinero. Es una posible lectura que se puede hacer de eso, ¿sí? Entonces, lo vería por ese lado, ¿sí? Habría que, pues,
poder entender esa frase nos permitiría establecer muchas coordenadas, Adrián. Y ahora lo de la frase que usted me lanza, pues, ¿cómo es la cosa? ¿Me iba a decir algo sobre eso? No, profe, quería saber más, es cómo se la interpreta. ¿Y cómo es que es? Pero ahí sí me tiro al estanque de los tiburones, porque no sé, pues No, diría profe, cualquier bobada, pues. me interesa. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es la frase entonces? Sí, pero amor consciente. ¿El amor es ley, pero amor consciente? Sí. Ay, el amor es ley, no. No, no sé quién la dice o qué, cómo, dónde la vio. Cuénteme algo, pues. Oriénteme en algo. Bueno, eso está en un libro que se llama El matrimonio perfecto. Escribe el autor, pues, es Samuel Aumbeor. Ujú. Ahí aparece la frase. Ya, ya me orienta un poco en las coordenadas. No, pues obviamente, este tipo de escritos lo que nos permite es ver, bueno, cómo el amor se puede tomar desde una... Primero, si hablamos que el amor es ley, es que el amor se cumple, ¿sí? O debe cumplirse, pues podríamos decirlo. Pero amor consciente es que estos libros nos permiten como orientar el amor como una experiencia que se pueden situar en ciertas coordenadas de lo consciente, ¿no? Que yo debo amar a alguien, pero debo respetar, por ejemplo, que yo debo amar a alguien, pero debo ser fiel, etcétera. O sea, amor consciente se convierte en una frase como en un decálogo de decir qué es lo que se debe hacer cuando se ama y qué es lo que no, ¿sí? Lo que yo le diría con respecto al psicoanálisis es que es totalmente lo contrario. Uno no elige de quién se enamora, uno no elige a quién ama. Lacan dice una frase muy interesante, creo que es en el seminario 21 o no sé, bueno, no sé si en el 21 o en el 22, donde él dice, por ejemplo, cuando yo amo a alguien es porque ha hecho consonancia con mi inconsciente, dice. No, lo estoy parafraseando. Pero eso qué permite decir, por ejemplo, que uno no se enamora de cualquier persona. Y si somos coherentes con lo que Freud dice en este texto, uno ama a la persona que le recuerda a alguien eh, en el inconsciente, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Cuál es otra de las cosas? Que uno no elige conscientemente los motivos por qué se enamora de alguien. Tanto es así que cuando las personas están mal, voy a decir algo que puede sonar chistoso, ¿no? Puede sonar. Cuando alguien está mal le dicen, pero pues, ese tipo te regaña, te pega, te hace quedar mal esto. O una mujer, esa mujer es infiel. ¿Y por qué lo quieres? ¿Por qué la quieres? No sé, pero la amo. Empiezan, ¿no? Con sus dichos medio raritos. O más bien su forma de decirlo medio rara, ¿no? Dicen, no, no sé por qué lo quiero, no sé por qué. Lo mismo cuando alguien dice, es que no lo puedo dejar, ¿por qué no? No sé, ¿sí? Miren que entonces ahí, pues, obviamente, pues hay una fase consciente del amor, que es que uno se da cuenta que está enamorado, pero ¿por qué se escoge esa persona? No. Y por eso es bien chistoso, es bien interesante cuando alguien ya no se quiere y empiezan a decir, pucha, pero yo enamorado de ese, ¿no? Y en nuestro contexto, ¿no? Que es, nosotros utilizamos muy peyorativamente la palabra indio, ¿no? Porque nos creemos pues de mejor raza o de mejor especie, no sé. Pero alguien, por ejemplo, alguna vez le escuché a una mujer, yo enamorarme de ese indio, pero por Dios, ¿cómo? Si es feo, es narizón, es esto, lo otro, yo enamorarme de ese, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ahí está ese carácter de extrañeza de lo inconsciente. Entonces, pues, no sé. Bueno, pues un comentario que hago, ¿no? Es una frase que no conozco el contexto, pero ¿qué es lo que nos enseña el psicoanálisis? La cosa totalmente contraria, ¿no? A eso, pues. Listo, profe, gracias. Ujú. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención? ¿Les suscitó algo lo que trabajamos hoy? No sé. Porque esto es ya más como de reflexionarlo, ¿no? O sea, de pensarlo, no es solo como
sabemos lo que dice Freud, sino que esto suscita muchas cosas, por lo menos cuando a mí me suscita muchas cosas porque tiene eh, interrogaciones completas con lo que yo hago a nivel clínico, ¿no? Con mi clínica. Bueno, con el ejercicio del psicoanálisis, más bien. No, profe, sí, es igual, cierto, sí, sí hay algo también como encerrado ahí en ese contexto de amor, ¿no? Por lo que yo tal vez lo manifiesto o lo estoy dimensionando de una manera muy diferente. Entonces, pues que suponiendo, para mí el amor no daña, ¿El amor qué? el amor no daña. Ah, ya. Entonces, no sé, dentro de ese contexto tal vez me quedan como esas inquietudes, ¿no? Acerca de lo que Freud plantea, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, lo que nosotros, por lo menos yo he visto que el amor tiene una dimensión como muy imaginaria, en el sentido del ideal, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el amor debe ser para construir, el amor debe ser para, el amor debe ser para que tú te juntes con una persona para crecer, el amor es ideal, el amor es bonito, el amor esto, el amor lo otro, pero lo que encontramos por lo menos a nivel clínico es a veces totalmente lo contrario, y es que se ama, pero se sufre igual, se ama, pero se hace daño, se ama, pero se fastidia al otro, se molesta al otro, se ama, pero se daña al otro, o se ama, pero uno se pone en una posición donde el otro puede dañarlo a uno, etcétera, etcétera. O sea, clínicamente vamos y encontramos 10.000 cosas. Por eso, en muchas ocasiones, como les decía, Freud ve la pulsión como una dualidad, ¿no? Una dualidad entre qué, entre el amor y el odio, por ejemplo. Pues, Entonces, encontramos también eso, ¿no? Y la idea es estar advertidos un poco de que más allá de esa dimensión imaginaria, complementaria del amor que siempre se presenta, de tendencia al uno, dice Lacan, también hay, y también alguien por ahí, otro psicoanalista, Juan Guillermo Uribe, dice el amor, esa idea de fusionarnos, de ser uno solo, de dos, que es imposible. Estar advertidos de que eso no siempre es lo que se presenta, sino otras dimensiones, ¿no? Que hay que ser, pues que eso lo vamos a encontrar cuando atendamos gente. claro, ¿No? profe. Ujú. Sí, Pero eso. bueno, muchas gracias, Javier, porque es importante también tener eso en cuenta. Bueno, profe, gracias. Gracias. Hasta. Bueno, bueno, pues si no hay más, Profe, dime. Sí, sí. volviendo a lo de Lacan que se refiere al sujeto, al supuesto y al saber, Sí. eh, él pone que hay tres, ¿no? O sea, que es la primera que es el analizante, la segunda el analista y la tercera es el inconsciente intérprete. Ujú, ujú. ¿Cómo? O sea, no entiendo cómo se podría eh, pues, explicar como la posición de cada uno. Pues verá, lo que pasa es que cada uno responde a un momento diferente del análisis. Por ejemplo, Es lo que quiero saber, sí. Gracias. listo, por ejemplo, cuando el analizante, bueno, en primer momento no tenemos un analizante, tenemos una persona que viene a hablar, que viene a querer desembarazarse de un síntoma. Ahí esa persona pone al analista, es decir, a quien le habla, en el lugar del sujeto supuesto saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les decía, le supone un saber que lo puede curar. Por eso lo busca. ¿Sí? Esa es la idea de que lo busque. ¿Ya? El analista Ella, profe, a ver si entendí. O sea, el analizante es el que pone al sujeto ¿en el qué fue que dijo? ¿En el saber? pone al analista en el lugar de sujeto supuesto saber. Ah, ya, ya. Es el analizante el que lo pone ahí. ¿Por qué? Porque si lo busca es porque sabe, por eso le supone un saber. ¿Sí? Ese saber es un saber terapéutico, es decir, un saber que lo puede curar. ¿Ya?
Y en ese orden de ideas, pues efectivamente, la pregunta es, ¿el analista responde desde ese lugar o no responde? El analista no responde desde ese lugar. Desde el inconsciente. Tampoco. No, el analista no responde. Realmente rehúsa a esa suposición. Tanto es así que Lacan dice una situación, dice algo muy interesante. Dice, el psicoanálisis es una estafa porque un sujeto le supone un saber a un tipo que puede saber o no saber, pero ese tipo rehúsa el lugar de esa posición. Entonces, ¿por qué lo rehúsa? Porque es como si el paciente le dijera toda su historia y le dijera, bueno, ahora sí, dígame, ¿con qué me curo? Y el analista le dice, siga hablando. Es decir, realmente el lugar del sujeto supuesto saber pasa del analista al analizante. ¿Por qué? Porque es el analizante el que en su asociación libre va y produce ese sujeto supuesto saber. Es decir, el sujeto supuesto saber está en el discurso del analizante. Y eso da paso, mire que ahí pasamos del analista al analizante, y cuando el analizante sigue hablando, se da cuenta de que, o se da cuenta, no, más bien en el análisis se produce una cuestión y es que eh, si hay asociación libre, ya no es el yo el que habla, sino que es el sujeto del inconsciente, digámoslo de ese modo, ¿sí? En ese orden de ideas, cuando ya aparece esa asociación libre y todos los efectos que trae la asociación libre, ¿qué es lo que aparece? Que el inconsciente es el intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el sujeto supuesto saber cambia de lugar y Lacan lo denomina de otra manera, él lo denomina, no lo denomina sujeto supuesto saber, sino sujeto saber supuesto. ¿En qué sentido lo denomina sujeto saber supuesto? En el sentido en que es el inconsciente el que, el que aloja el sujeto supuesto saber transformado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en la asociación libre está la clave del análisis. Bueno, eso exige un desarrollo, ¿no? Pasar del sujeto supuesto saber al sujeto saber supuesto y todo eso, eso exige un desarrollo, pero puedo decírselo en este momento así, y es que el sujeto supuesto saber, es decir, el saber que se supone que puede curar, va cambiando, y ese mismo contenido de un saber que puede curar va cambiando. ¿Por qué? Porque realmente a lo que lleva un análisis, dice Lacan, es a encontrar que el sujeto tiene algo de incurable. Y entonces ahí cambia la perspectiva, ¿sí? Pero en un primer momento podemos situar que el SSS como sujeto supuesto saber cambia del lugar del analista al analizante y después a lo que se llama el inconsciente intérprete. ¿Listo, Adrián? Listo, profe. Sí, gracias. Vale, mijo, con mucho gusto. Bueno, entonces creo que es lo último, ¿no? Porque nadie más participa. Entonces, me complace mucho habernos encontrado. Eh, ya les dejo a ver, perdóname un segundito. Bueno, nos despedimos aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Profe. Profe,